Hola, mi nombre es José Roberto Rodríguez y es un gusto compartir contigo. Lección número 5, titulada Venid a mí. El texto bíblico base para el estudio de esta semana se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 11, verso 28, en el cual leemos lo siguiente: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús quería decir con esto que sus oyentes no debían esperar encontrar el camino de la vida, el camino a la verdadera sabiduría y el descanso, yendo a escuchar a los que se llamaban sabios y entendidos, pues aquellos no eran mejores que los ciegos guías de ciegos. Por el contrario, debían acercarse al único que conoce y que puede revelar al Padre, a Cristo. Con estas bondadosas palabras, Cristo extendió a la multitud una invitación para que se convirtieran en sus discípulos. Invitación que también incluye tomar el yugo de Jesús. Nuestro versículo para memorizar en el estudio de esta semana es prácticamente una invitación, ya que nos dice que Cristo nos invita a dejar nuestros problemas a sus pies y descansar en Él. En el mundo de hoy, muchos de nosotros nos enfrentamos a muchas presiones en el día a día, y a menudo se espera que nosotros mismos encontremos por nuestros propios medios un equilibrio satisfactorio en el uso del tiempo para el ministerio, familia, amigos, trabajo y nosotros mismos. Y muchos nos hemos dado cuenta lo fácil que esto nos lleva a terminar frustrados y agotados. ¿Cómo podemos aprender a experimentar el descanso al cual Cristo tiernamente nos invita? La intención de Dios para nosotros es que podamos experimentar el descanso para el cuerpo, alma y espíritu, y esto solo puede ocurrir a partir de confiar completa y verdaderamente, rindiéndole a Él todas nuestras cargas. Y debemos decidir no solamente poner nuestras cargas a sus pies, sino también abandonarlas allí. ¿Cómo podemos aprender a experimentar la presencia de Cristo en una manera que traiga paz y consuelo? ¿Cómo podemos realmente compartir nuestras cargas con Él? Nuestra parte es mantener una relación de momento a momento y en comunión con Él. Pero esto requerirá un esfuerzo decidido y consciente de nuestra parte al buscar, como lo dice Filipenses 2:12, trabajar por nuestra salvación con temor y temblor. Solamente después de aceptar a Jesús en nuestros corazones y vidas, es que nos invita a venir a Él y descansar. El siguiente paso es aceptar su yugo de la obediencia y permitir que Él nos ayude. A medida que aprendemos de Jesús, se nos enseña a permanecer cada vez más en Él. La invitación de Jesús a los trabajados y cargados para ir a Él y descansar tenía todo un contexto tras ella. Mateo capítulo 11, verso 20.
Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Así es, no se habían arrepentido. He aquí un extraño contraste con la forma en que el pueblo de Nínive, por ejemplo, respondió a la predicación de Jonás. ¿Cuántas veces ocurre que los que tienen más luz responden menos, mientras que los que tienen poca luz parecen atesorarla? Inmediatamente encontramos a Jesús pronunciando algunas palabras poderosas de condenación sobre el pueblo, e incluso comparándoles desfavorablemente con otro. Mateo capítulo 11, verso 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Muy interesante resulta el hecho de que el lenguaje que se emplea aquí para dirigirse a Capernaum es muy similar al que se emplea en Isaías 14 para dirigirse a Lucifer. La frase "eres levantada hasta el cielo" puede incluso tomarse como una pregunta. ¿Hasta el cielo te vas a encumbrar? Al parecer, Capernaum estaba orgullosa de su posición y de su poder como principal ciudad judía de Galilea. Pero aún en medio de todo esto, Jesús ofrece un verdadero descanso. ¿Y por qué razón puede hacerlo? Mateo capítulo 11, verso 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Cristo aquí hace referencia a su divina comisión de ser el representante del Padre para la salvación de este mundo, según puede verse claramente en el resto del versículo. Desde la caída del hombre, toda comunicación entre el cielo y la raza caída se ha hecho por medio de Cristo. Todas las cosas relacionadas con la salvación de este mundo han sido encomendadas al Salvador. Cristo fue enviado por el Padre y vino a esta tierra para cumplir su divina voluntad para con la humanidad caída. ¿Cuál será la condición previa para encontrar ese anhelado descanso que Jesús está ofreciendo? Pues la condición está representada, en este caso, en una sola palabra: venid. En este tiempo moderno en el que estamos viviendo y en el cual nos hemos acostumbrado a controlar convenientemente muchas cosas de nuestra vida, cuán importante es convertir la realidad de nuestro libre albedrío en el centro de la vida cristiana, para de esa manera tomar la decisión consciente de venir a Jesús. Él nos ofrece descansar. Solo necesitamos acudir a Él para encontrar la verdadera paz. En la lección del día domingo nos centrábamos en el contexto previo al mensaje de Mateo 11:28, para buscar las razones por las cuales Jesús hacía la invitación a cargados y cansados para entonces descansar. Pues,
con el fin de entender completamente el concepto de descanso, tenemos ahora que estudiar también el contexto posterior. Mateo capítulo 11, versos 29 y 30. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús nos invita a tomar su yugo sobre nuestros hombros. Jesús utiliza aquí para su enseñanza un ejemplo de la agricultura que les resultaba muy familiar a sus discípulos. Los yugos de bueyes eran de madera. El buey era llevado y las medidas eran tomadas. El yugo era entonces terminado y el buey era traído de vuelta para ser probado. Cuidadosamente ajustado, se buscaba que encajara bien. El yugo es un marco de madera utilizado para unir un par de bueyes por el cuello, para que puedan tirar de un arado o una carga. Se trataba de un dispositivo cuyo propósito no era hacer más pesado el trabajo del animal que lo llevaba, sino más liviano, no más difícil, sino más fácil de llevar. Pero al mismo tiempo se trataba de un dispositivo de compensación. A veces, un buey joven necesita que se les enseñe a trabajar, y qué mejor forma de lograrlo que emparejándolo con un animal de más experiencia. Esto ilustra a la perfección nuestra relación con Cristo. Porque mientras caminamos a su lado compartiendo el yugo y la carga no desaparecerá, pero definitivamente sí se volverá más ligera. En tiempos antiguos, el yugo se transformó en un símbolo de sumisión, especialmente ante un conquistador. Algunos generales victoriosos colocaban un yugo sobre 2 lanzas y obligaban al ejército vencido a marchar por debajo de él en señal de sumisión. Pero hoy, en el pasaje bíblico que estamos estudiando, se entiende con claridad el sentido de la palabra yugo. Al referirse a su yugo, Cristo hablaba de su manera de vivir. El yugo de Cristo no es otra cosa sino la voluntad divina resumida en la ley de Dios y magnificada en el Sermón del Monte. Por lo tanto, la invitación de Jesús a llevarlo significa someterse a la disciplina y a la práctica de la manera de vivir de Cristo Jesús. No existe contradicción alguna en hacer un llamado primeramente a los cargados para venir y descansar, y luego invitarles a cargar su yugo. Porque estar cargados y llevar su yugo son 2 cosas distintas. El que es de verdad humilde reconoce que depende enteramente de Dios y coloca los deseos y las necesidades de su hermano antes que los propios. Por ser manso y humilde, Cristo es un maestro comprensivo, y quienes aprendamos de Él, también podremos ser mansos y humildes. De acuerdo con Mateo 11:29, 2 cosas estamos llamados a hacer como cristianos:
con el objetivo de hallar descanso para nuestras almas. 1. Llevar el yugo de Jesús sobre nosotros, tema que ya discutimos en la lección del día lunes. Y 2. Aprender de Cristo, que es manso y humilde de corazón. La mejor manera de definir mansedumbre y humildad siempre será sobre la base de la misma palabra de Dios. Mateo capítulo 5, verso 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta es la tercera bienaventuranza que Jesucristo estaba enseñando. Las dos primeras tenían que ver mayormente con la relación del pecador con Dios, ya que apuntaban a reconocer mi propia pecaminosidad y también a llorar por ella. Pero la tercera tiene que ver mayormente con mi relación con el prójimo, ya que la mansedumbre se revela generalmente en medio de otros. Para muchos de los grupos religiosos en la época de Jesús, la idea de mansedumbre sonaba a debilidad, timidez, cobardía, pasividad. Y nuestro mundo y nuestra cultura siguen pensando de la misma manera. Ser manso no tiene que ver con ser débil o cobarde. Jesucristo no lo fue. Él confrontó a los fariseos con carácter y desafió sus enseñanzas con valentía, pero esto no hizo que dejara de ser manso. Y como nuestro ejemplo y modelo es Cristo, Pablo nos anima a que vivamos como dignos del llamamiento de Dios que hemos recibido, cuando escribe en Efesios capítulo 4, verso 2, y con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Un valor que hace que las personas no se sientan más o menos que otras es precisamente la humildad. Porque ésta se basa en enseñarle a los demás que hay que conformarse con lo que uno tiene, sin tener que aparentar lo que uno no es. Humildad no es sinónimo de pobreza. Humildad es sinónimo de calidad de persona. No importa qué tan grande sea tu casa, qué modelo sea tu auto, cuánto dinero tengas en tu cuenta bancaria. Nuestra tumba va a ser del mismo tamaño. La palabra de Dios incluso ofrece resultados para aquellos que estemos dispuestos a seguir el ejemplo de la humildad de Jesús. Salmos capítulo 149, verso 4. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. El famoso filósofo clásico griego Sócrates dijo en cierta oportunidad: yo lo único que sé es que no sé nada. Cuando tú aprendes a ser humilde, te darás cuenta que, aunque el mundo te rodee, tú eres la causa por la que Cristo vendrá a arrebatar a todo un pueblo santo. Así que no te sorprenda lo que puedas llegar a tener en este mundo, sino lo que Dios te ha prometido en su palabra que tendrás cuando este mundo tal como lo conocemos hoy no sea más. Seamos humildes y mansos como Jesús.
La figura del yugo que Cristo empleó al final de Mateo 11 no era del todo desconocida para sus oyentes, ya que los rabinos también se referían a la Torá como a un yugo. Y no porque fuera una carga, sino más bien una disciplina, una manera de vivir a la cual debían someterse las personas. El problema fue que el judaísmo terminó por hacer una interpretación errónea de la ley asociado a este concepto, haciéndola ver como una pesada carga de la justicia legalista, es decir, aquella de esforzarse por ganar la salvación mediante méritos supuestamente ganados por las obras personales y no por los méritos de Cristo. Es así como surgieron yugos de legalismo, yugos de la salvación por obras y yugos de obediencia forzada a normas y reglamentos. Los yugos legalistas son negativos y depresivos al llevarlos alrededor del cuello, porque ahogan hasta llevar a una muerte espiritual. Por esta razón, la invitación de Jesús a llevar su yugo es fundamental, y lo que Él desea realmente es llevar a cabo un intercambio de yugos. Mateo capítulo 11, verso 30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Los yugos de palestinos en tiempos de Jesús eran de madera. El campesino llevaba el animal al carpintero, quien tomaba las medidas y esbozaba el yugo. Luego, el buey era traído de vuelta y el yugo se probaba para el ajuste. El carpintero trabajaba con él hasta que el yugo se ajustara cuidadosamente, de modo que quedara perfectamente ajustado. En otras palabras, el yugo se hacía a la medida para adaptarse a los bueyes. Como un carpintero, Jesús probablemente hizo más de algún yugo para los agricultores alrededor de Nazaret, y seguramente los habrá hecho bien ajustados, de modo que no magullara o apretara o quedaran ampollas de los animales. ¿Sabes, amigo, amiga? Cuando Dios nos envía las oportunidades en su servicio, las envía para adaptarse exactamente a nuestras necesidades y nuestras capacidades. Cuando estamos juntos con Jesús, las cargas serán más ligeras y los pasos se darán cada vez con más firmeza. Tal como aquel niño que cuando da sus primeros pasos, camina, cae, se levanta y vuelve a repetir el mismo ciclo hasta lograrlo con toda confianza, así también, cuando nos sometemos al yugo de Jesús hecho a la medida, probablemente tropezaremos y caeremos, pero nos levantaremos para seguir caminando junto a Él. No perdamos la oportunidad de cambiar nuestros yugos. Estemos atentos a la invitación de Cristo a hacerlo y no descuidemos advertencias como la de Pablo en Gálatas capítulo 5, verso 1. Estad pues firmes en la libertad que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud.
¿Tienes tú algunos viejos yugos de legalismo a día de hoy? Tienes que ir a cambiarlos por el yugo de Jesús. Cuando Jesús nos extiende su invitación a llevar su carga, nos dice en la última parte de Mateo 11:30 que dicha carga es ligera. Obviamente, aquí estamos hablando de llevar una carga dentro de una relación divino-humana, Jesús y nosotros. Pero hay otro contexto del cual podemos aprender muchísimo en cuanto a llevar la carga de otro ser humano igual a nosotros. En este sentido, ¿cuál fue la experiencia de Moisés al llevar las cargas de su pueblo? Éxodo capítulo 18, verso 13. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Entre un grupo tan grande, naturalmente habría muchas disputas y cuestiones de interpretación que resolver. Moisés era virtualmente el único juez reconocido en la nación, y la tarea de escuchar cada caso ocupaba a Moisés desde la mañana hasta la tarde. Debido a que conocía a Dios y su palabra, podía resolver justamente las disputas entre los hijos de Israel. Sin embargo, asumir toda esta responsabilidad por sí mismo era una carga enorme. Yetro, su suegro, notó esto, y cuando preguntó y escuchó las razones de Moisés, simplemente le dijo en Éxodo 18, verso 17, «No está bien lo que haces». Moisés reaccionó correctamente, reconociendo que los hombres llamados por Dios a liderar siempre están en peligro de abarcar más de lo que son capaces. Tomó el consejo y delegó cargas con el fin de compartirlas. Cumplir la ley de Cristo implica estar dispuestos a hacer lo que se nos pide hacer. En Gálatas capítulo 6, verso 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. La instrucción de Pablo revela al menos dos vislumbres espirituales que no debemos pasar por alto. Número 1. Todos los cristianos tienen cargas. Nuestras cargas difieren en tamaño y forma. Para algunos es la carga de la tentación. Para otros es un malestar físico, diferencias familiares, una crisis emocional o alguna otra cosa, pero ningún cristiano está exento de cargas. Y 2. Dios no desea que llevemos todas nuestras cargas solos. Nos llama a llevar las cargas de otros para manifestar su consuelo, pues la iglesia es el cuerpo de Cristo. La amistad humana, en la cual sobrellevamos los unos las cargas de los otros, es parte del propósito de Dios para su pueblo. Sobrellevar las cargas tiene dos sentidos, porque no solamente debemos estar dispuestos a llevar las cargas de otros, sino también a permitirle a otro llevar las nuestras.
¿Qué te impide buscar ayuda? ¿El orgullo? ¿La falta de confianza? ¿O un sentido de suficiencia propia? Si tienes necesidad, ¿por qué no buscas a alguien en quien confías y le pides que comparta tus cargas? Como cuerpo de Cristo, estamos llamados a sobrellevarlas. Muy bien, sinteticemos algunas ideas que nos ha dejado esta preciosa lección. Número 1. Nuestro ejemplo de mansedumbre. Ser manso no es algo natural de una cierta personalidad o temperamento. La mansedumbre es fruto del espíritu que Dios da. Y solamente siendo mansos podremos heredar la tierra. Es realmente necesario que pongamos toda nuestra confianza en el único que fue verdaderamente manso. El único que, aunque pensaron mal de él, en él nunca hubo ningún mal. Aunque él fue despreciado entre los hombres, él les amó. Él fue perfectamente humilde, paciente y perdonador. Fue llevado, escupido, rechazado, ignorado, burlado, y jamás dijo ninguna palabra en su contra, sino que expresó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él fue perfectamente manso. Él fue Jesucristo, el único que puede salvarnos y librarnos de nuestra condenación para hacernos nacer a una vida, a la vida eterna, a la vida de mansedumbre. Número 2. No existen 3 yugos. ¿Recuerdas las palabras de Jesús en Mateo 12:30? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Pues bien, no nos equivoquemos. No existen 3 yugos, solamente 2. Si tú y yo no estamos unidos con Cristo, lamentablemente estaremos unidos al enemigo de Cristo. Y siendo así, el camino a recorrer será muy duro. Su yugo es fácil, quiere decir que la vida de un cristiano siempre será más fácil que la de uno que decida apartarse de Jesús. Porque cuando nos encontramos sufriendo situaciones muy difíciles en esta vida, el estar unidos al yugo correcto hace más fácil y ligera la carga. La clave está en con quién nos hemos unido. Y número 3, déjate guiar por Él. Cuando a los animales les ponen un yugo es porque tienen fuerza para jalar el arado. Llevad mi yugo es un llamado del Señor a usar el yugo de Él y que toda nuestra fuerza, capacidad y energía estén utilizadas a su favor. Dios quiere usar tus facultades porque eres de Él, porque eres instrumento en sus manos y el instrumento debe dejarse guiar y utilizar. Dios es sabio y bueno y usa a sus hijos a pesar de sus limitaciones. Cuando Dios quiera hacer una obra, te tomará como instrumento y toda tu energía, fortaleza y ánimo, Dios lo querrá utilizar. Amigo y amiga, la pluma inspirada nos termina recordando que
Hay almas concienzudas que confían parcialmente en Dios y parcialmente en sí mismas. No recurren a Dios para ser preservadas por su poder, sino que dependen de su vigilancia contra la tentación y de la realización de ciertos deberes para que Dios las acepte. No hay victorias en esta clase de fe. Tales personas se esfuerzan en vano. Sus almas están en un yugo continuo y no hallan descanso hasta que sus cargas son puestas a los pies de Jesús. Que Dios te bendiga. No olvides apoyar este ministerio suscribiéndote a mi canal de YouTube. Con esto tendrás acceso a un video resumen completamente ilustrado y animado de la lección de escuela sabática para adultos al inicio de cada semana. Espero tus likes y tus comentarios de la lección. Bendiciones.